¿Qué es el barroco colonial americano o barroco colonial latinoamericano? El proceso de conquista y colonización de América atravesó distintos momentos desde la llegada de los españoles hasta la consolidación de los estados nacionales y los movimientos de independencia. Dentro de ese proceso, las artes tuvieron un papel determinante en la conformación de una cultura nueva, fruto de las influencias hispánicas y de la adaptación de las modas de cada tiempo y lugar a las condiciones sociales forjadas centralmente por el mestizaje, dado por la mezcla de razas y culturas. En América se replica la organización europea y se crean ciudades de blancos y ciudades de indios, lo cual también implicaba la existencia de un único Dios. Tanto en la arquitectura monumental de las grandes catedrales de Lima, Cusco, Puebla, México y otras, como la frescura y colorida sencillez de las iglesias jesuíticas, expresan la diversidad de formas en que se desarrollaron las artes en América. Como parte de este proceso y herramienta fundamental para la educación cristiana, la música ocupó en nuestro continente un lugar saliente que queda evidenciado por su riqueza y abundancia de expresiones. Así como la arquitectura colonial refleja modos de vida y concepciones del mundo diversas, la música, a lo largo y lo ancho del período 1500 y 1800, exhibe una variedad de influjos y caracteres que la vuelven sumamente atractiva. A partir de 1710 aproximadamente, y de la mano de las reformas borbónicas y del cambio en el gusto en las élites hispanas, aparece en América un elemento nuevo: los instrumentos de la familia del violín y el estilo italiano nacido de la ópera napolitana. En el periodo que abarcó principalmente los siglos XVII y XVIII, en todas las catedrales americanas y en las misiones jesuíticas, la práctica musical fue un hecho notable y generalizado. Las músicas ejecutadas por aquellos años eran en muchos casos de compositores nacidos en América, así como también de indígenas educados por jesuitas y de españoles que escribían por encargo a América. Se destaca al hermano Domenico Cipolli, organista de fama creciente en Europa, quien decide hacerse religioso y embarcarse hacia América, siendo su destino final el Colegio Jesuítico de Córdoba, centro de importante actividad cultural. Cipolli compuso gran cantidad de obras, verdaderos métodos de estudio por nivel de dificultad creciente, y que, con fines puramente funcionales, fueron ejecutadas en ceremonias de las misiones y catedrales de toda América. Se destaca a tal efecto la iglesia de San Ignacio en la ciudad de Buenos Aires, en la que resonaron las músicas del hermano organista y de muchos otros misioneros, ejecutadas por las capillas musicales de aborígenes. Los indígenas americanos fueron muy hábiles en la ejecución y construcción de instrumentos y en el canto polifónico, copiando con suma facilidad cuanto oían y veían. Cada pueblo, misión y ciudad contaba con su capilla musical, formada por músicos y coros, suscitándose una actividad musical extraordinaria, que lamentablemente se extinguió poco tiempo después de entrado el siglo XIX. Afortunadamente sobrevivió material de mucho valor, descubierto recién a partir del siglo XX. Los primeros hallazgos corresponden a las partituras encontradas en catedrales americanas como las de Lima, Bogotá y México. Se trata de obras vocales polifónicas a 4, 5 y 6 voces de estilo semejante al Renacimiento español, en las que prácticamente no se usaban instrumentos. En lo que fue el Alto Perú aparecen obras para 10 y hasta 12 voces reales con acompañamiento de bajo continuo, y las piezas halladas correspondientes al siglo XVIII incorporan instrumentos de origen italiano como los de la familia del violín, existiendo además monumentales obras que combinan cuerdas y vientos, así como también repertorio policoral. En muchos casos, con texto en español. Mención aparte corresponde para el barroco misional, utilizado como medio de evangelización y ejecutado por los mismos indígenas enseñados por los padres jesuitas. Se buscaba el acercamiento al aborigen. A través de este festival podrá apreciarse la influencia europea, pero con la personalidad del indígena que proporciona en todo momento elementos de su propia cultura americana, logrando un arte musical totalmente funcional que no fue utilizado como música de concierto, sino para la mayor gloria de Dios.
El bajo continuo es una línea de bajo independiente que se extiende a lo largo de toda una pieza, de ahí el término continuo, sobre cuya base se improvisan armonías en instrumentos acórdicos, politónicos. Los acordes individuales pueden especificarse por medio de números escritos encima o debajo de las notas del bajo, de ahí el término de cifrado. El método del bajo continuo fue esencial para la música de conjunto en Europa de los siglos XVI y XVII. Es posible que los acompañamientos de continuo sean más antiguos en la música profana que en la religiosa, pero no se conservan ejemplos anteriores al 1600. La técnica también se extendió rápidamente fuera de Italia y dio lugar a la incorporación de partes de continuo a obras ya existentes, como por ejemplo a misas de Palestrina con éxito de crítica, así como a la composición de obras originales con bajo cifrado. En el siglo XVIII, el bajo continuo toma tanta fuerza que se convierte en la principal herramienta para la enseñanza de la composición. Se publican más manuales sobre este tema que sobre cualquier otro tema musical. Dado que los jesuitas tenían un método muy aceitado para convencer, el rey de España y de Portugal los convocan para convencer a las culturas más difíciles de evangelizar, lo cual también implicaba una mano de obra barata. Los indios guaraníes, por ejemplo, que eran cazadores y agricultores, fueron convencidos y transformados en productores de mercadería y católicos. En el siglo XVII y XVIII, los guaraníes fueron llevados a aprender música, lectura y escritura en latín. Los jesuitas habían sido precedidos por los franciscanos en su acción evangelizadora entre los guaraníes. Ellos habían fundado pueblos de indios en las cercanías de Asunción y traducido al idioma guaraní el catecismo de la doctrina cristiana. Pero paralelamente a la situación de estos pueblos existía el repartimiento de indígenas en encomiendas, donde estaban reducidos a condición de servidumbre, siendo el primer beneficiado el encomendero. Ello produjo descontento entre los guaraníes, que eran un pueblo no belicoso, pero capaz de enfrentar a los guerreros cuando veían sus derechos no respetados. Los indígenas tenían una gran afición por la música. Esto se ha destacado para el caso de los guaraníes, pero se manifiesta de manera general entre los aborígenes del Río de la Plata. El padre Barzana señala en 1594 que en el Tucumán, región que no solo abarcaba la actual provincia de Tucumán, todas las naciones son muy dadas a bailar y a cantar, a tal punto que algunos pueblos velan la noche cantando, bailando y bebiendo, lo que eran bebidas alcohólicas. Los lules, entre todos, son los mayores músicos desde niños y con más graciosos sones y cantares. Los jesuitas tuvieron mucho éxito y luego los echaron cuando ganaron mucho poder. La destrucción de las misiones se fue operando lentamente a partir de 1768, año en que sufrieron los padres jesuitas la expulsión por real orden de Carlos III de España. El gobernador Bucareli tomó posesión simbólica de las misiones concurriendo personalmente a la más cercana de Buenos Aires, Yapeyú. Entró a ella con todo aparato como para impresionar a los indígenas. Ubicado allí, hospedó a su tropa en el Coriguazú, el pabellón reservado a viudas y huérfanas, recinto sagrado a ojos de los indígenas, que albergaba a las mujeres desprotegidas, situación que se considera como el comienzo del desastre. Quizás los músicos fueron los primeros en escapar del mismo, ya que eran mano de obra calificadísima, sin rival en las ciudades españolas. Sabemos que a pocos años de la expulsión, por ejemplo, algunos de ellos fueron radicados en Buenos Aires. Película La Misión. La película es una obra cinematográfica que presenta una historia cautivadora y profundamente emotiva, ambientada en el siglo XVIII en el contexto de la colonización española en Sudamérica. La trama sigue las vidas de un sacerdote jesuita y un mercenario español que se unen para proteger a una comunidad indígena en peligro. A través de un guión bien construido y una cinematografía impresionante, la película invita al espectador a reflexionar sobre temas fundamentales como la justicia, la fe y la redención.
En particular, la obra destaca la importancia del compromiso con los derechos humanos y la solidaridad con los más vulnerables. Ofrece una visión conmovedora de la labor misionera que busca promover el desarrollo integral de los pueblos y la dignidad de todas las personas. Musicalizada por Ennio Morricone y destacándose su obra El oboe de Gabriel.